Hola y bienvenido a este recorrido de documentación de las funciones del lenguaje DAX. Hoy le toca a la primera función de tabla, concretamente a la función addColumns, pero entremos a ver inmediatamente de qué va. Hola, hola, te extiendo un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Caballero y nosotros nos dedicamos a todo el tema de análisis, ciencia e ingeniería de datos utilizando Power BI, Excel y programación en general. Hoy vamos a documentar o a hablar de la función addColumns del lenguaje DAX, que como su nombre lo indica nos permite tomar una tabla y añadirle nuevas columnas. Pero te preguntarás, ¿de qué va este proyecto? Pues es nuestra iniciativa en español para documentar las funciones del lenguaje DAX mediante dos cosas. Por un lado, lo que es una carta, que es un personaje para resolver aplicaciones y demás. Y por otro lado, lo que es la ficha técnica, que es un mini libro que tiene su sintaxis, descripción, ejemplos, advertencias y demás. Pero bueno, vamos a entrar a ver esta función inmediatamente. La función addColumns. Iniciemos con su descripción, ya que es una función que toma una tabla y le añade nuevas columnas de carácter temporal. Dicho de otra forma, crea columnas calculadas. Su sintaxis, aunque tiene un número indeterminado de argumentos, lo podemos dividir en tres partes fundamentales. Lo primero va a ser la tabla a la cual se le añaden nuevas columnas. A partir de allí vienen parejas de argumento, nombre, expresión. Por lo tanto, ese segundo argumento sería este texto, el cual le da el nombre a la columna. Y luego la expresión va a ser esa operación que permite construir los valores de la columna. A partir de allí se repiten esta pareja, nombre y expresión. La función addColumns, su compatibilidad está disponible desde los inicios del lenguaje DAX. Por lo tanto, podemos considerarla una función primitiva. Pero ahondemos un poquito en los argumentos. El primero va a ser la tabla. Aquí puede ser bien sea llamar a una tabla nativa o indicar una expresión que retorne una tabla. Este argumento es obligatorio y es único en su especie. A partir de allí vienen las parejas nombre-expresión. El nombre, aparte de ser una cadena de texto, no tiene mayor información. Lo que sí es importante es seguir alguna convención para distinguirlos de medidas. El segundo en particular es obligatorio, sin embargo es repetible porque nosotros podemos crear tantas columnas calculadas como necesitemos. La otra parte, el tercer argumento, es la expresión. ¿Qué es? Es una expresión de tipo escalar que es evaluada fila a fila y de allí se construyen los valores de las columnas. Eso nos permite ver que debe existir un contexto de fila. Por lo tanto, la función addColumns cae en este conjunto de funciones de élite, de funciones de iteración, por lo tanto genera un contexto de fila programable o explícito. Es obligatorio el tercero concretamente y se repite. Pero veamos un ejemplo inicial. Y tenemos esta tabla pedidos, que son las ventas, tiene el registro diario y tiene también el detalle en qué país se ejecutó esa venta. Lo que queremos es crear una tabla calculada que nos muestre los ingresos para cada uno de los países. Vamos a verlo directamente en Power BI. Perfecto, ya nos encontramos aquí en Power BI. Y aunque este modelo tiene diversidad de tablas, vamos a la vista de datos, puesto que nos interesa únicamente la tabla pedidos, que como se comentaba, tiene el detalle a nivel de días de esas ventas y con ello tiene una columna país que indica precisamente en cuál país se realizó la venta. ¿Qué se quiere? Una tabla calculada que nos indique los ingresos generados por cada país. Para ello seleccionamos cualquier tabla, vemos que se habilita herramientas de tablas y pulsamos clic en nueva tabla. A continuación indicamos un nombre, por ejemplo, ingresos por país abreviado. Doy un salto de línea con Shift Enter y a continuación ponemos la función addColumns, que en su primer argumento admite una tabla. Podemos llamar a la tabla pedidos, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos la lista de elementos únicos y eso se logra con la función values. Y llamo aquí pedidos país, entonces nos ha generado values la lista de elementos únicos. Y es en esta tabla a la cual le vamos a agregar nuevas columnas. El siguiente argumento, el nombre de la columna específica, puede ser ingresos. Vean que lo indicamos entre comillas dobles. El siguiente argumento, la expresión.
que es lo que nos va a permitir construir cada una de las celdas en esta nueva columna. Aquí, como queremos el ingreso total, podemos poner sum pedidos ingresos. Sin embargo, si nosotros ejecutamos esta expresión, vamos a observar que nos arroja el total general en todas partes. ¿Por qué? Si vamos a la vista del modelo, vamos a encontrar que esta tabla calculada ha quedado por aquí desvinculada de cualquier otra. Quiere decir que esos filtros de país en ese recorrido que hace AddColumns por cada fila, pues no afecta a la tabla de pedidos, dado que no están relacionadas. Entonces me devuelvo aquí a la vista de datos. ¿Y cómo hacemos para que se afecte? Pues sería transformar ese contexto de fila en un contexto de filtro. Para ello lo que vamos a hacer es encerrar esta expresión en un cálculo. Dado que la presencia de cálculo, cuando ya viene un contexto de fila generado en primer lugar, activa la transición de contextos. Con lo cual, si ejecutamos, vemos que se han ejecutado de manera correcta los distintos valores. Ahora bien, resulta que nosotros tenemos aquí previamente una medida denominada ingresos TOT que tiene esa definición, sum pedidos ingresos, con lo cual podemos optar por llamar a esa medida aquí en la tabla calculada. Y podríamos pensar que sería sustituir este sum pedidos ingresos. Sin embargo, en realidad podemos quitar todo y cálculo y llamar directamente a la medida ingresos TOT. ¿Por qué? Porque cuando se hace referencia a una medida, esta queda encerrada en un calculate implícito, que no vemos, pero allí está. Entonces ejecutamos y vemos que el resultado sigue siendo el mismo. ¿Qué tal? Otro ejemplo desde la perspectiva de tablas calculadas. Por ejemplo, de acuerdo a la tabla de pedidos, la misma que hemos estado trabajando, pero devolver los ingresos por país y por año. ¿Cómo se hace? Bueno, para ello necesitamos una nueva tabla. Seleccionamos cualquiera aquí en el modelo, vamos a herramientas de tabla, pulsamos clic en nueva tabla e indicamos un nombre. Por ejemplo, ingresos por país y por año. Por país y por año. Shift Enter para un salto de línea y utilizamos Add Columns. En este caso, en el primer argumento, necesitamos esas combinaciones. Aquí values nos sirve porque admite solo una columna, pero summarize nos va a permitir crear estas combinaciones mediante los grupos. ¿Cuál es el primer argumento en summarize? La tabla común, en este caso pedidos, punto y coma. Necesitamos ¿qué? Los países, ponemos pedidos, país. Necesitamos también los años, en este caso ponemos calendario año, ya que se encuentran allí. Y cerramos paréntesis del summarize. Punto y coma, y a continuación vienen lo que sería el nombre de esa columna, que puede ser ingresos nuevamente. Punto y coma, y aquí, ¿qué hacemos? Nuestra expresión. Sabemos que necesita de esa transición de contexto, con lo cual basta con llamar nuevamente ingresos TOT para aprovecharnos de ese cálculo implícito y listo. Así tenemos este resultado. Una aclaración, el ejercicio que acabamos de realizar lo podemos hacer en su totalidad con summarize, es decir, podemos evitar add columns. Sin embargo, lo que es la operación de generación de nuevas columnas con summarize lo consideramos una muy mala práctica. Mejor dicho, se considera obsoleto. No porque no tenga un soporte por parte de Microsoft, sino porque tenemos mejores alternativas. Si tienes curiosidad acerca de esta función summarize y por qué se considera obsoleto lo de crear columnas calculadas con ellas, te voy a dejar un enlace donde hablamos sobre esta función en detalle. Pero vamos a continuar con otros ejemplos. Realicemos otro ejemplo desde la mirada de tablas calculadas. Concretamente, ahora queremos los ingresos, pero únicamente por día laboral. ¿Cómo se va a ejecutar entonces esta tabla calculada? Para solucionar este reto, por supuesto, lo primero es pulsar clic en nueva tabla. Indiquémosle un nombre, ejemplo, ingresos días laborales, Shift Enter y necesitamos la construcción de esa tabla sin los días laborales. Me voy a apoyar de variables para ir paso a paso. Con lo cual primero tomemos la columna fechas de la tabla de calendario y le quitamos todos los días festivos. Entonces pongámosle así el nombre de la variable sin festivos igual Shift Enter. En este caso la función except es ideal, dado que en su primer argumento le indicamos una tabla, values, calendario fecha, porque solamente basta con esa columna, punto y coma, y a esta primera tabla le quitamos, le restamos lo de la segunda, que en este caso puede ser fechas festivas de esa tabla, fechas festivas.
Shift Enter y cerramos except. Ahora pongamos aquí var, dado que hemos removido todos los días festivos, pero nos hace falta remover los fines de semana. Pongamos ahora aquí sin fines de semana. Sin fines de semana, igual, Shift Enter. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Utilizamos filter para iterar en esa tabla sin festivos, que ya viene sin festivos. ¿Y qué hacemos? Podemos extraer qué día de la semana es con la función weekday. En ese caso indicamos calendario fecha. Indiquemos el número 2 y podemos decir que sea estrictamente menor a 6, para que así me deje únicamente de lunes a viernes. Shift Enter, pongamos aquí var y hagamos la construcción, digamos resultado. Igual. Entonces, en ese caso ya tomamos nuestra función addColumns, pero llamamos a esa tabla sin FDS, que ya nos hemos dado a la tarea. Entre comillas dobles indicamos el nombre, ingresos, como hemos realizado en esos 3 ejemplos, y finalmente llamamos a nuestra medida, apoyándonos nuevamente de lo que es el calculate implícito para que ocurra la transición de contextos. Finalmente ponemos aquí un return y ponemos aquí lo que sería resultado. Ejecutamos y allí tenemos nuestra solución. Si bien aquí al principio vemos varios en blanco, si nosotros nos desplazamos vamos a observar el resultado concreto. Algo muy importante, la función addColumns no es exclusiva para tablas calculadas, también se puede utilizar con medidas, de hecho tiene bastantes aplicaciones. Sin embargo, cuando se implementa con medidas debemos tener una convención clara para los nombres de estas columnas temporales, porque una buena práctica siempre va a ser distinguir lo que son las columnas calculadas, en este caso incluyendo el nombre donde reside esta columna calculada, y por otra parte las medidas, no indicar ese nombre de la tabla, con lo cual digamos queda allí volando en este caso lo que son esas columnas temporales. Entonces debemos seguir una convención que va a ser con el arroba, pero vamos a explorarlo todo directamente en Power BI. Realicemos un ejemplo y para ello me voy a la vista de informe y vamos a crear la siguiente matriz. En este caso tomamos de calendario lo que sería año y arrastramos también mes nombre. Por aquí tengo una medida previamente creada denominada min ingresos, que no es otra cosa que el mínimo de los ingresos, y lo podemos arrastrar aquí a valores. Despleguemos aquí estos campos para hacer una anotación importante. Y este min ingresos nos devuelve el mínimo en el tamaño más fino de la tabla. Por ejemplo, imaginemos que la venta más pequeña está en el 2 de enero y ocurrió una venta en la mañana de $25 y luego ocurrió una venta de $23,06. El que nos devuelve es el mínimo de esos dos valores en el detalle más fino. Lo que nosotros queremos es que nos devuelva el mínimo, pero del agregado o de la suma de esos ingresos a nivel de día. Para ello vamos a crearlo en una medida. Entonces vamos aquí a la pestaña modelado, pulsamos clic en nueva medida y podemos denominar a esta medida min ingresos agregado, por ejemplo. Shift Enter. Pero para ello necesitamos hacer un resumen primero de la tabla y podemos utilizar aquí var, llamar a esto resumen, igual. ¿Y cómo lo hacemos? Con addColumns. En este caso le indicamos con values calendario fecha, luego dado que queremos el resumen a ese nivel. Punto y coma, y entre comillas dobles indicamos el nombre de la columna calculada. Sin embargo, aquí la buena práctica o la convención propuesta por Marco Russo y Alberto Ferrari es indicar arroba al principio, dado que de esta manera las vamos a poder distinguir de las medidas. Porque claro, como es creado en una tabla temporal, pues no podemos indicarles en la columna que reside. Que por cierto, se omiten consultas y en tablas calculadas pues para que no se propague ese arroba en los encabezados de columnas. Punto y coma e indicamos la expresión. ¿Cuál sería esa expresión aquí? Podemos llamar aquí a ingresos tot y aprovecharnos como siempre del calculate implícito. Shift Enter, indiquemos aquí var y llamemos a esto resultado. Pues previamente hemos creado la tabla. Ahora necesitamos extraer el mínimo y para eso podemos utilizar min_x. Min_x va a iterar en esa tabla de resumen, punto y coma, y aquí hacemos referencia a esa columna. Vean que abrimos paréntesis cuadrados, tab y la seleccionamos y vemos que si nosotros la hubiéramos dejado sin el arroba,
pues parecería una medida. Yo sé que aquí en Power BI tenemos los colores, pero necesitamos algo más certero. Y el arroba de una manera visual, e incluso desde lejos lo podemos identificar. Shift Enter, ponemos por aquí return y ponemos por aquí lo que sería resultado. Enter, y esto lo podemos llevar directamente a la matriz y vamos a ver por acá que claro, es un valor más grande. Por cierto, esta solución se puede hacer de una manera más compacta sin la necesidad de add columns, apoyándonos simplemente del iterador y utilizando una medida. Eso es perfectamente válido. Sin embargo, eso es una manera de solucionarlo que para ciertos escenarios puede brindar mayor rendimiento. Además, si ya queremos a nivel de combinaciones de columnas, pues sí será obligatorio utilizar add columns y summarize. Como no puede ser de otra forma, analicemos la interacción de contextos. Add columns, desde la perspectiva de contexto de fila, genera un contexto de fila ya que es una función de iteración. Eso quiere decir que ignora los contextos de filas generados previamente. Por el lado del contexto de filtro, respeta el efecto de este contexto. Recordemos que todo lo comentado y más detalles se encuentran en la ficha técnica, como su descripción, compatibilidad, interacción de contextos, sintaxis, los ejemplos que estuvimos tratando, sintaxis agrupada, referencias y demás. De hecho, por aquí tenemos el ejemplo que creamos con medidas y esta solución más corta, y así toda esa información. ¿Dónde podemos descargar esta ficha técnica? Para ello, podemos ir a la descripción del video y ahí encontramos su ruta directa. Pero si visitamos www.excelfreelog.com, en la parte superior derecha vemos aquí cartas y fichas técnicas DAX. Si vamos allí, por lo pronto llegamos a Dropbox donde tenemos todas las carpetas. Aquí tenemos Add Columns y ya lo podemos descargar. Finalmente es muy importante la bibliografía. En este caso, DAX Guide para Add Columns. Tenemos aquí también todos sus detalles y diversidad de artículos para profundizar. Y por supuesto, la referencia de Microsoft. Como hemos podido estudiar, la función Add Columns puede hacer diversidad de cosas, con tablas, con medidas y demás. Pero bien, aparte de eso, te quiero invitar a lo que va a ser nuestra capacitación Magister en el lenguaje DAX nivel 1. Esto va a ser en febrero del año 2021, pero te voy a dejar lo que es el enlace de la página oficial para que puedas ir explorando lo que es su temario, lo que incluye, la metodología y demás cosas. Por lo pronto me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Chao, chao.